En el nombre de Jesús. Bueno, quiero saludar a todos en esta mañana, a todos los hermanos, todos los amigos, cuantos se alcanzan a ver esta transmisión. Que el Señor Jesucristo sea bendiciéndoles en gran manera. Y bueno, quisiera invitarles, vamos a abrir la palabra del Señor en Salmo. Vamos a tomar Salmos 11, el verso 3. Salmos 11, el verso 3. Y mientras ubican esta porción de la palabra, bueno, reitero mi saludo a todos y también invitándoles para este próximo martes el inicio de los estudios en las doctrinas fundamentales. Gloria al Señor. Entonces, el próximo martes estén pendientes a las 7 de la noche. Vamos a leer entonces Salmos 11, verso 3. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Porque los fundamentos no se pueden mover. Por eso vamos esta semana a estudiar las doctrinas para fundamentar. La palabra dice: cimentaos, fundamentaos sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Así que vamos a orar en esta mañana y digámosle al Señor que dirija nuestros pasos y que bendiga este culto, y también que les bendiga a ustedes en esta mañana, a usted con toda la disposición para hacer este culto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre Celestial, estamos en esta mañana aquí reunidos mediante estas plataformas virtuales. Queremos honrarte, queremos reconocer tu grandeza, Señor Jesucristo, bendecirte y loarte, mi Dios. Gracias por esta oportunidad que nos permite de reconocer tus maravillas, tus proezas, tus milagros, todo lo que has hecho y lo que haces y lo que harás a favor de tu pueblo. Gracias, porque aún en medio de esta situación podemos alabarte y glorificarte, Señor Jesucristo, bendito por todos los siglos. Amén. Y gracias, Padre Celestial. Vamos a cantar, amén. Voy a invitar a mi esposa para que nos dirija en un canto para la gloria del Señor en esta mañana, para la honra y gloria de Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos a cantar y alabar el nombre de Jesús. Amén. Tu
Jesús. Bueno, en esta mañana quiero orar también. Vamos a orar por las necesidades. Si en su hogar, si de pronto usted en su corazón tiene una petición. El Salmo 65 dice: porque con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas el Señor puede responder a tu vida. Así que vamos a creer en esta mañana en esa palabra y digámosle al Señor: Señor, aquí estoy. Digámosle: Señor, ayúdame. Dígale con sus propias palabras en esta mañana lo que hay en su corazón, que bueno, usted pueda expresar y pueda decirle a Dios lo que hay en su corazón, que usted pueda hablar con Él. Así que si usted quisiera orar conmigo en esta mañana, le invito para que usted con toda reverencia, si quiere hacerlo sentado, si quiere hacerlo acostado, si quiere levantarse, si quiere arrodillarse, de la forma que usted lo desea hacer, que lo vamos a clamar en esta mañana. Señor Jesús de Nazaret, bendito Padre Celestial, queremos en esta mañana reconocer, oh Dios, que a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te suplicamos, Padre Celestial, que bendigas nuestro caminar, que nos ayudes. Que por favor, Padre Celestial, sea guiándonos y ayudándonos, Señor, a pesar de estas situaciones. Hoy abrimos nuestros corazones y la puerta de la misma está abierta para que entres, Señor, y hagas tu morada en él. Ayúdanos, Padre, ayuda a mis hermanos que en esta hora están clamando. Te pido, Señor, que tu presencia nos guíe, nos dirija y nos ayude. Señor, ayúdanos en grande manera, lo rogamos en esta mañana. Porque a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Por eso a ti clamamos, Señor. A ti clamamos, Señor. Todo para la honra y gloria de tu nombre bendito, Padre. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, ahora vamos a leer la palabra del Señor y vamos a prestar atención a la palabra de Dios. Vamos a prestar atención, a estar atentos a la predicación en esta mañana. Gloria a Jesús. Quisiera invitarle, hermano, para que abra su Biblia en la carta a los Romanos, el capítulo 15, y vamos a tomar el verso 4. Vamos a leer este versículo. Romanos, el capítulo 15, el verso número 4. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, vamos a leer lo que la letra dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Jesús. Y gloria al nombre del Señor. Quisiera orar, vamos a orar para que Dios nos hable, amén. Que Dios dirija mis pensamientos y que en esta mañana se haga la voluntad de Dios y que el mensaje sea enviado conforme la necesidad de los que pueden ver esta transmisión. Señor Jesús, amado Dios, en esta mañana me presento delante de ti con un corazón agradecido de primera manera por la oportunidad que me brindas de poder estar aquí sirviéndote, glorificando y honrando tu nombre. Padre Celestial, dirige mis pensamientos, Señor, y que mi corazón esté alineado a tu palabra, a tu voluntad, para que tu palabra corra y sea glorificada y envíe la palabra la cual alguien está necesitando en este momento. Por favor, Señor, háblanos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Y bueno, vamos a continuar, hermanos. Los días domingos hemos traído una temática, estamos estudiando lo que son lo que es la carta a los romanos. Gloria al nombre de Jesús. También, bueno, doy las gracias en esta mañana. Mi esposa me está acompañando, mi cuñada también, y agradecemos que nos ha acompañado en estos días. La verdad que ha sido muy grato estar con ella, y agradecemos pues todo lo que hace pues a nuestro favor. También ahí está nuestro bebé, que si de pronto usted escucha alguna, él está ya también diciendo gloria a Dios a su manera. Por ahí se escucha mi bebé, mi negro bello. Bueno, entonces continuamos, y como bien lo está diciendo, hemos venido llevando una secuencia en cuanto a la carta a los romanos. Y si por alguna casualidad a usted no le ha llegado, pues me escribe y yo le envío los estudios, porque eso han sido de gran bendición. Ahí es donde hemos observado en qué lengua se escribió esta carta, cuál fue la persona que lo escribió, en qué año fue escrita, el propósito de la carta, de igual manera. Y vimos temas y puntos bien importantes e interesantes. Así que si usted de pronto no le ha llegado, pues me escribe y yo le envío estos estudios que han sido de gran bendición. Y bueno, hoy continuamos en esta mañana. Hoy vamos a cerrar pues con la carta a los romanos, y vamos a observar ciertos puntos bien interesantes de esta carta que son para nuestra enseñanza. Y el verso que leímos fue en Romanos 15, verso 4. Pero yo aquí tengo la Biblia en 4 versiones y quería leer la versión Dios habla hoy, de la manera que nos muestra y nos da más luz con respecto a esta palabra. Y dice: todo lo que antes se dijo, en Romanos 15, 4 dice: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo de ellas tengamos esperanza. Mire qué bonito como lo presenta la Biblia Dios habla hoy. Para que con constancia, dice, gloria al Señor, y con el consuelo de ellas, ¿de quiénes? De la palabra de Dios, tengamos esperanza, tengamos consuelo. O sea que el consuelo, la esperanza, la obtenemos por medio de la palabra de Dios. De ahí lo importante de estudiar e escudriñar la palabra del Señor. Y lo que vamos a tratar hoy es que vamos a hacer un panel general de la carta a los romanos, y vamos a observar varios puntos, algo de lo que estuvimos tratando, y vamos a concluir acerca de esta hermosa carta pues atribuida al apóstol Pablo a los romanos. Ahora, se dice que la carta a los romanos tiene o está compuesta en 5 partes fundamentales. La primera, la introducción. La segunda, la sección doctrinal. La tercera, la sección profética, que esa solamente es para los judíos. La cuarta, la sección práctica, que va del capítulo 12 al capítulo 15. Y la quinta, que es los saludos, conclusión y despedida, que es el capítulo 16. De manera que la carta a los romanos está dividida en esas 5 secciones ya mencionadas. Y estas secciones es bueno prestarle atención para que podamos entender algunos de los motivos por los cuales fue escrita esta carta a los romanos. Y es que en la primer parte que hablamos, que es la introducción, en donde el apóstol presenta los saludos, él utiliza una palabra clave, y él utiliza en el primer versículo, y eso lo estuvimos
estudiando y meditando en los estudios pasados de esta carta, en los domingos pasados, y es que en lo primero el apóstol dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y sucede que en lo primero que él presenta, él dice: Pablo, siervo de Cristo, siervo de Jesucristo. Y se está refiriendo a una palabra griega que es doulos. Y esta palabra, al traducirla o al transliterarla a nuestro idioma, el fundamento de esa palabra quiere decir Pablo, siervo o esclavo. Es decir, que Pablo se hizo esclavo, ¿por qué? Por amor a Jesucristo. Ahora, gloria al nombre de Jesús. Ahora, según San Juan 15:15, no solamente era un siervo o era un esclavo, sino que estaba presentando, según San Juan 15:15, porque ahí Jesucristo le dijo: ya no os llamaré siervo, os llamaré amigos. Aleluya. De manera que nos está presentando un acercamiento más íntimo con el Señor Jesucristo. Y esto era lo que estaba presentando el apóstol Pablo, pero por amor. Y ese es el acercamiento que nosotros debemos de tener con nuestro gran Señor, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Ahora, también en esta primera sección, él habla acerca del pecado gentil y del pecado de los judíos, en el capítulo 2, que más adelante estaremos desglosando un poquito más. Habla también en la segunda sección, acerca de la justificación, de la santificación. En el capítulo 6 y el capítulo 8, habla acerca de mediante la muerte al yo, con la unión con Cristo. Y ahora, la necesidad de la santificación mediante la morada del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. O sea que presenta lo que es la justificación, pero también lo que es la santificación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y habla acerca de la ley del pecado, pero también presenta lo que es estar unido a Cristo, desde lo que estar unido a Cristo. Pero ¿sabe cómo es la forma que presenta el apóstol Pablo? La unión de una persona con Cristo es a la muerte al yo. Es a la muerte a el yo. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué la muerte al yo? Dice el capítulo 7, verso 8, el verso 8 y el verso 9 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Dice: porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aleluya. ¿Por qué? Porque debemos morir al yo. Debemos morir, hermanos. Yo debo de morir a mis placeres, a mi pensamiento, aún a mis deseos, a mi voluntad. Debo de morir. ¿Para qué? Para poder unirme a Cristo, porque una persona que no muere al yo no puede unirse a Cristo. No puede unirse a Cristo. Por más que una persona luche y trate, no puede unirse a Cristo si primero no muere al yo. La tercera sección habla acerca de la sección profética. Gloria al nombre de Jesús. Y esta es una sección bien interesante, porque esta sección no la podemos aplicar a la iglesia. Por eso muchas personas presentan una mala interpretación de las escrituras, porque aplican algo que no se puede aplicar
para la iglesia. Esto es profético y es solo para el pueblo de Israel. ¿Y dónde usted puede analizar la sección profética? En el capítulo 9, gloria al nombre del Señor Jesús. Y el capítulo 11 también te presenta y te muestra la sección profética, en donde habla acerca del remanente, pero también habla acerca del rechazo de Cristo, del rechazo de Cristo. Ahora, está presentando que el pueblo de Israel pudo haber rechazado al Señor Jesucristo. Pero sucede que en el rechazo, el Señor también está presentando, hay otro versículo en donde presenta que produjo a celo el pueblo de Israel. ¿Sabe con quién? Con los gentiles. ¿Por qué? Por el rechazo a Cristo, porque porque el Señor comenzó a mostrarles por una y otra manera, pero el pueblo de Israel seguía cegado, de manera que el Señor dice que produjo a celo con los gentiles, pueblo que no era pueblo, nación que no merecía promesa o que no tenía promesa en Dios, pero los produjo a celo, gloria a Jesús. Pero también en el capítulo 11 habla acerca de la restauración futura del pueblo de Israel. Eso es algo profético y es algo que solo es aplicado a el pueblo de Israel. Y esto es bien interesante estudiarlo para uno ubicarse bíblicamente y poder tener alguna interpretación correcta de la palabra del Señor. Ahora mire, la cuarta sección habla acerca de la sección práctica, en donde habla acerca de la vida religiosa del cristiano, la vida cívica del creyente, es decir, que no podemos olvidar que también somos ciudadanos, es decir, aunque tenemos nuestra ciudadanía celestial, pero pertenecemos a un gobierno, a una nación en donde se rige por sus normas, por sus constituciones. Y habla acerca de la responsabilidad civil de cada cristiano. Por eso el verso 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dice: y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que la parte cívica, el cristiano no puede hacer a un lado esa parte, porque, mire, escuchaba a un joven la otra vez que me decía: yo no me someto a las autoridades aquí en este mundo, yo me someto a lo que Dios diga. Pero si no se somete a las autoridades, entonces no está sometiendo a lo que Dios está diciendo, porque Dios nos está mandando que nos debemos someter a las autoridades superiores. Es decir, que si un policía te para, él está en la capacidad de pedirte papeles, y decirte que, de pedirte los papeles de hacerte preguntas, qué sé yo, de tener el vehículo, porque es una autoridad. Es más, un semáforo es autoridad. Y vea, si usted ve un semáforo en rojo, y si usted dice: yo no me someto a las autoridades de la tierra, pero si usted se pasa ese semáforo en rojo, y si viene una camioneta bien arriada, usted se puede salir mal herido de esta situación, por no someterse a esa autoridad. Pero hermano, esto me está mostrando la parte cívica, los gobiernos, gubernamental, que no podemos hacer a un lado esta parte de nuestra vida. También habla acerca de la vida social del creyente. El capítulo 14 también lo presenta. Otra cosa bien importante en la sección práctica, habla acerca de la relación entre los débiles y los fuertes.
Y esta relación entre los débiles y los fuertes, entonces el apóstol comienza a hablarles a ellos. Tener en cuenta esta parte en la sección práctica. También habla acerca de la devoción del apóstol Pablo en el capítulo 15, del verso 14 hasta el verso 16. Él les habla y les dice que también era necesario escribirles para recordarle las cosas, para recordarles a quienes, también que él es ministro, es llamado ministro a los gentiles, que él también es ministro, es decir, es enviado, es un servidor a los gentiles. Y la última sección es la sección que habla acerca de la despedida, la conclusión, los saludos finales. Y aquí quería detenerme un poquito antes de continuar, y es que vamos a observar el porqué de la carta a los romanos. El porqué de la carta a los romanos. Y está en el capítulo 15, en el verso 15. Porque él dice: mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para hacer recordaros por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Porque recuerde que lo que hemos venido estudiando en la carta a los romanos, en esta iglesia habían cristianos que se habían convertido, o judíos que se habían convertido al cristianismo, pero también habían griegos, gentiles, que se habían unido a la iglesia de Cristo, y por eso el apóstol debía de predicarles y enseñarles doctrina a ellos. Bendito el nombre de Jesús. Lo segundo era llamar a la iglesia a la unidad, porque era consciente de que aquí en la iglesia en Roma habían ciertas diferencias entre los puntos de vista de quienes, de los creyentes gentiles y los creyentes judíos. Y aquí es donde quería centrarme un poquito, porque entre los creyentes judíos y gentiles, ellos venían con sus costumbres, tanto judías como griegas o como gentiles. Y los judíos querían judaizar la iglesia, querían presentar sus prácticas judías a la iglesia de Cristo. Pero los filósofos, los que fueron griegos, pensadores, querían traer sus tradiciones también a la iglesia de Cristo. Por eso al principio yo dije que lo esencial para uno acercarse a Dios, unirse a Cristo, es renunciar al yo. Y estas personas no querían renunciar a sus culturas, a sus costumbres. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer siempre. No poner por encima de la palabra del Señor mis costumbres, mi cultura, lo que yo pienso, sino que siempre la palabra sea la máxima autoridad en el cristiano. Que sea la máxima autoridad en el cristiano. Y lo tercero también era porque Pablo quería presentar formalmente a la iglesia y pedir apoyo para su ministerio. ¿Y para qué? Para él poder ir a predicar la palabra del Señor a España. Mire, una de las cosas por las cuales el apóstol no fue a Roma fue porque él tuvo una misión de llevar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Y él tenía esa misión de llevar esta ofrenda allá a Jerusalén. Pero ¿sabe? Uno de los objetivos del apóstol Pablo de querer ir a Roma, ¿sabe cuál era? Era el objetivo de recibir un dinero para poder ir a predicar la palabra a España. Él necesitaba un dinero porque de esa manera poder suplir algunas necesidades económicas. Ahora hay que tener en cuenta que el ministerio del apóstol Pablo fue sin ánimo de lucro, pero se necesitaba el lucro para los fines.
¿Por qué? Porque era necesario para poder desplazarse. Y dice, y vamos a leer en Romanos 15, verso 24, dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. De manera que él presenta esto también porque esa era una de las necesidades de ir a predicar a España. Sabe que también no podemos hacer a un lado esta parte, la parte financiera, la parte económica, para el desarrollo del trabajo en el servicio a Dios, para que el reino de los cielos siga expandiéndose cada día más y más. Por eso, querido hermano, si usted tiene el deseo de apoyar la iglesia, de apoyar el ministerio, de apoyar la obra de Cristo, hermano, si siente hacerlo en su corazón, no rehúse quitarse la bendición. No rehúse, porque eso va a ser ¿para qué? Para extender el reino de los cielos, para el servicio de Dios. Y para ir terminando en esto de lo que es la carta a los romanos, algo que me llamó bien la atención fue que en el capítulo 2 el apóstol habló acerca del pecado de los judíos y del pecado de los judíos que se convirtieron al cristianismo y de los gentiles que se convirtieron al cristianismo. Y uno de esos pecados era de los judíos la hipocresía y de los gentiles la inconsistencia de su fe. ¿Por qué? Porque los cristianos que se han convertido del judaísmo al cristianismo, muchos de estas personas, como tenían sus costumbres judías, muchos de ellos también llegan a practicar el fariseísmo, porque recuerden que los fariseos querían presentar una imagen de piedad, querían presentar una imagen de consagración extrema, pero dentro de sus corazones no había una consagración verdadera. Y muchos de ellos judíos presentaban o tenían una imagen hipócrita en cuanto al cristianismo. Por eso el apóstol Pablo se ve en la necesidad de explicarles y de hablar por medio de esta hermosa carta. Y qué bueno nosotros, hermanos, presentarnos tal y cual como somos ante Dios y ante los hombres, con nuestra necesidad espiritual, que aunque no seamos los mejores, pero necesitamos de Cristo. Y otra de las cosas que el apóstol Pablo les presenta es la inconsistencia de su fe. ¿Para quiénes? Para los griegos, para los gentiles que se habían convertido. Porque hay personas que pueden tener un momento de lucidez, un momento de gloria, un momento de que se sienten fuertes espiritualmente, pero rápidamente comienzan la carrera y rápidamente comienzan a bajar la intensidad de búsqueda. Qué bueno, hermano, poder nosotros tener esa constancia firme en nuestros corazones. Qué bueno tener esa constancia en nuestros corazones, porque por medio de nuestra constancia también servimos a Dios. Mire lo que dice el Señor Jesús en San Mateo capítulo 5, verso 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. De manera que cuando yo presento una consistencia en mi fe, la gente va a tener que ver que hay algo diferente en ese cristiano, que hay algo diferente en esa cristiana, que hay algo que la motiva, que nada lo va a hacer parar, lo va a hacer detener, y que hay algo por lo cual está luchando, pero va firme, pero que va seguro. Hermano, y el versículo que leímos al inicio dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y dice: a fin de que por la paciencia y la consolación en las escrituras o de las escrituras tengamos esperanza. De manera que esto nos presenta
que las escrituras me dan esperanza, producen también, dan consolación, porque hay momentos en donde usted tiene esa constancia y necesitas consolación de la palabra, necesitas una palabra que te dé consuelo por los momentos que estás atravesando, y el consuelo, la palabra te lo presenta. Que si te estás siendo constante en tu fe y llega un momento de dificultad, tenemos esperanza, gloria al Señor. Que si estás pasando por un momento de duelo, un momento de tristeza, hallamos en las Escrituras consolación. Bendito el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que no desmayemos, para que no flaqueemos en nuestra fe, sino que sigamos firmes en nuestro deseo, en nuestra convicción de continuar adelante. Y este es el estudio de la carta a los romanos. Hay muchas cosas más que me gustaría seguir tratando, pero con la ayuda del Señor vamos esta semana a estudiar lo que es las doctrinas fundamentales. Y si usted no tiene los primeros capítulos, las primeras enseñanzas de esta carta, escríbame y se las estaré enviando, para que de esta manera también usted obtenga estos estudios que son de gran bendición para la gloria y obra de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios le bendiga a ustedes, a su familia. Oremos. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias en este día por oír tu palabra, por poder tener consolación, esperanza, paciencia en las Escrituras. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque en tu palabra, Señor, hay que escudriñarla, porque en ellos está la vida eterna. Bendice a mis hermanos y nuestros amigos, que la gloria, Señor Jesús, que tu presencia les acompañe y les guarde y les guíe. En tu santo nombre, Padre Celestial. Amén. Y gracias, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, les esperamos este próximo martes. Vamos a iniciar con los estudios de las doctrinas fundamentales. Así que no se la pierda, les esperamos, y que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde a todos. La paz de Cristo para todos.